El Partido Revolucionario, el Partido del Pueblo. Saludos amigos de este tu espacio, Tribuna Democrática, la voz oficial del PRD. Está con ustedes Ramón Raposo, dirigente del Frente Cooperativista de este glorioso Partido Revolucionario Dominicano. Durante los próximos 60 minutos estaremos conversando sobre diversos temas de interés, tanto para la familia PRDista como para todos los dominicanos en sentido general que se encuentran en nuestro territorio y aquellos dominicanos que se encuentran allá de los mares, distribuidos en los distintos países del mundo, trabajando como el que más para crear las condiciones de aportar al desarrollo de nuestro país. Este es el programa Tribuna Democrática, la voz oficial del PRD, un espacio que históricamente ha aportado al sostenimiento y al desarrollo de la democracia dominicana. Durante todo el devenir de la historia contemporánea de nuestro país, este espacio, Tribuna Democrática, ha estado presente en todos los acontecimientos históricos de nuestro país, propiciando y creando las bases para que hoy por hoy tengamos la democracia de la cual disfrutamos todos los dominicanos. Y a partir de este momento no va a ser la excepción. Acabamos de pasar un proceso electoral el pasado 19 de mayo, a donde este espacio, Tribuna Democrática, la voz oficial del PRD, jugó un papel protagónico integrando a todos los compañeros del Partido Revolucionario Dominicano que integran las distintas demarcaciones del país, promoviendo y llevándole a todo el país las incidencias de las acciones desarrolladas tanto por la alta dirigencia de nuestro partido, el Partido Revolucionario Dominicano, también en ese momento por nuestro candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, líder de nuestra organización política, por cada uno de los candidatos a senadores, a diputados y así como también por los candidatos a alcaldes, regidores, directores de distritos municipales y vocales que terciaron en todo el proceso electoral y, ¿por qué no?, por la dirigencia media y la militancia de nuestro partido. Todas las acciones que desarrolló nuestra organización política durante todo el proceso electoral fueron presentadas por este espacio Tribuna Democrática. Y tenemos que decirle que hay espacio Tribuna Democrática para rato, porque este espacio seguirá transmitiéndose y llevándole a todo el pueblo dominicano y a la gran familia PRDista todas las acciones que ha de desarrollar nuestra organización política, el Partido del Hacho Prendido, el Partido de José Francisco Peña Gómez y el partido que tras la muerte de Rafael Leónidas Trujillo trajo la democracia a la República Dominicana y que se ha mantenido tutelando todos los procesos históricos desarrollados en la historia contemporánea de nuestro país. Nos vamos a una pausa y en breve retornamos con este tu espacio, Tribuna Democrática, la voz oficial del PRD. El Partido Revolucionario, el Partido del Pueblo. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por 2 Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes.
Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. El Partido Revolucionario. El Partido del Pueblo. Seguimos con este tu espacio, Tribuna Democrática, la voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano. Tenemos una gran oportunidad como oposición política, pasado un proceso electoral, como Partido Revolucionario Dominicano. Nuestro presidente y líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, ha manifestado públicamente ante la opinión pública, estableciendo que como organización política nos abocaremos a un proceso de reflexión a nivel nacional, a donde iniciará un proceso de consulta entre los distintos organismos del Partido Revolucionario Dominicano ante la militancia media y dirigencia de nuestra organización política en torno a lo que sucedió como proceso electoral pasado, el papel que jugamos, el papel que debimos jugar y sobre todo el papel que desempeñaremos como organización política a futuro y de cara al proceso electoral del 2028. Nuestro presidente y líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, también llamó a toda la oposición política a desarrollar un proceso de reflexión en torno al papel que jugamos en el proceso electoral pasado, el papel que se debió jugar como oposición y sobre todo el papel que debemos desempeñar como oposición de cara a los procesos futuros y el rol que debemos desempeñar de cara a poner los oídos en el corazón de la sociedad dominicana y seguir hacia adelante. Nuestro partido, el Partido Revolucionario Dominicano, dio el todo por el todo en el proceso electoral pasado con el propósito de unificar a la oposición política, con el propósito de enfrentar al partido de gobierno, en el entendido que todos los procesos históricos han determinado
que la única forma de la oposición enfrentar a el partido de gobierno en un momento determinado es unificada. Nosotros históricamente hemos vivido los procesos. Venir de la profunda división que tenía el Partido de la Liberación Dominicana, que lo sacó del poder, nosotros ver a un oficialismo afianzándose y establecer que no había forma de unificar la oposición luego de la situación que se dio en el pasado proceso del 2020, a donde vimos un partido de la Liberación Dominicana con profundas grietas que se dividió, y de ahí surgió la fuerza del pueblo. Y nosotros ver cómo nuestro presidente y líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, empezó a arriar y logró una gran concertación de esa alianza que se llamó Rescate RD, que unió en un mismo escenario a el Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por Danilo Medina, y al Partido Fuerza del Pueblo, encabezado por Leonel Fernández, y una serie de entidades políticas que alrededor de esa alianza pulularon y se integraron. Y nosotros ver que de la nada se gestó esa alianza que hizo que el oficialismo arriara y se enfrascara en contra del Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros podemos decir que como organización política fue mucho lo que se logró y jugamos un papel protagónico. Ahora bien, pasado el proceso electoral, debemos crear las condiciones de reorientar las acciones de la oposición. No podemos llevarnos de diversos sectores que lo único que se han enfrascado es en pedir que rueden cabezas de la oposición, que rueden cabezas de los partidos políticos, que rueden cabezas en torno a la realidad social que están viviendo los partidos políticos. Nosotros entendemos que la oposición debe crear las condiciones de entender el momento por el cual está pasando e integrarse y generar las condiciones de poner los oídos en el corazón de la sociedad dominicana y decirle: ahora es que vamos a hacer una oposición constructiva, ahora es que vamos a trabajar de manera integrada, ahora es que vamos a presentarle al pueblo dominicano las tácticas y acciones que vamos a desarrollar en torno a lo que será el devenir y la participación política de la oposición con lo que tenemos, con lo que logramos en el proceso electoral. Ustedes vieron un año 2016 como el presidente Danilo Medina, el partido de gobierno y la coalición de partidos de gobierno ganaron unas elecciones con el 62% del voto favorable de la oposición, de la población. ¿Y qué hizo el PRM y la oposición? El PRM y la oposición empezaron a desacreditarse unos con otros, empezaron a enfrentarse unos con otros, empezaron a pedir que ruede cabeza. Lo que hicieron fue que se integraron más, salieron a la calle, utilizaron incluso el sentir de diversos sectores determinados a través de la Marcha Verde, se montaron ahí, aprovecharon la coyuntura que le presentó el momento de la división del Partido de la Liberación Dominicana. Y en el 2020 ya el Partido Revolucionario Dominicano era gobierno. Entonces nosotros como oposición política debemos entender el momento y debemos entender la realidad por la cual está viviendo la sociedad dominicana. El PRM ganó unas elecciones ahora en el proceso electoral pasado del 2024. Tuvo que hacer todo lo habido y por haber, que el pueblo dominicano lo sabe, para desarticular la oposición política. Acciones y altimañas, estratagemas
política con el propósito de desarticular organizaciones políticas que jugaron un papel protagónico como el Partido Revolucionario Dominicano, con el propósito de ellos ganar partida y llegar al poder. Es una organización política, el Partido Revolucionario Dominicano, que llegó al poder, mantuvo la reelección, pero no logró sus objetivos, partiendo de los objetivos planteados que tenía el Partido Revolucionario Dominicano. Primer objetivo era que el presidente Luis Abinader retuviera el poder con un 70% de los votos favorables del electorado. Ganó la reelección con un 57%, tomando en cuenta que los partidos aliados le aportaron cerca de 9% de los votos que necesitaba el Partido Revolucionario Moderno para ganar las elecciones. Y una de las principales disyuntivas que tiene el Partido Revolucionario Moderno es a dónde va a colocar a esos partidos aliados cuando el 90% de esos partidos aliados tenían todo el periodo de tiempo de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana ocupando instituciones del Estado, y el lema del presidente Luis Abinader hacia la población es: no miren hacia atrás. Entonces, si el presidente ha asumido como bandera de que no miren hacia atrás, la disyuntiva es cuál es la participación política que le va a dar a esas organizaciones aliadas que apoyaron la reelección. Segunda situación que se planteó el partido de gobierno era ganar de manera aplastante el Distrito Nacional. Y vimos cómo el candidato de la Alianza Rescate RD, Omar Fernández, a pesar de todos los pronósticos, a pesar de introducir el gobierno entero a través de todos los funcionarios en el Distrito Nacional, esa plaza el oficialismo la perdió. Entonces, partiendo de los objetivos planteados del gobierno, que establecía que su objetivo fundamental no era ganar la reelección, sino ganarla con un 70%, y vimos que a pesar de todo lo habido y por haber, el PRM y Luis Abinader ganaron la reelección con un 57%, y observamos que perdieron la principal plaza por la cual ellos estaban luchando, que todas sus acciones se concentró en el Distrito Nacional. Vemos que el partido de gobierno no cumplió con sus objetivos. Ganó, pero no cumplió con sus objetivos. Otra de las acciones que observamos es que ya al día de hoy, con diversas situaciones en las cuales está enmarcado el país y el pueblo dominicano, con la situación que enfrenta nuestro país de delincuencia, inflación, la situación de la falta de oportunidades que no se le está dando a esa gran cantidad de jóvenes que están diseminadas en cada una de esos barrios y demarcaciones del país, la falta de oportunidad imperante que hay en nuestro país y otra serie de males que aquejan a la sociedad dominicana, y ver que desde ya el presidente Luis Abinader y el gobierno hablan de una reforma fiscal que no es más que ponerle más impuestos al pueblo dominicano. Desde ya observamos que el presidente ha tenido que llamar a una serie de funcionarios y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno a consulta, porque desde ya se hacen llamar los presidenciables. No bien se gana una reelección, no bien
el presidente Luis Abinader y el gobierno y el país ha salido de un proceso electoral, no ha asumido el presidente su segundo periodo de gobierno y desde ya el oficialismo tiene que lidiar con cerca de 8 o 9 aspirantes a la presidencia de la República para el 2028. Ustedes verán durante todo este proceso del 2024 cómo tú vas a ver a un PRMista que aspira a una posición política determinada, a la primera magistratura de la nación, metiéndole zancadillas al otro, porque ya han empezado a aflorar. En ese partido, todo el que es funcionario entiende que puede ser presidente de la República. Otra acción puntual que vemos, un interés marcado del presidente de la República, Luis Abinader, de querer reformar la Constitución, aprovechando la situación que tiene, de que el PRM tiene mayoría en el Congreso Nacional. El presidente Luis Abinader ha querido empezar a crear las condiciones y el oficialismo de aflorar que es momento de cambiar la Constitución. Cuando yo era muchacho, o yo era niño propiamente dicho, porque yo sigo siendo un muchacho, ¿verdad? Había un emblema que nos decíamos, mete el dedo ahí que la cotorrita no está ahí. Cuando uno introducía el dedo, el compañero le hacía una especie de pellizco, dándole a entender que uno cayó en un gancho. Así está haciendo el presidente actual, queriendo crear las condiciones de posicionar una serie de temas. Entonces, en vista de eso, nosotros como oposición política debemos entender la realidad que se nos presenta en el momento. La realidad, entender las situaciones por las cuales se está pasando la sociedad dominicana. Y nosotros como organización política empezarle a presentar a la sociedad dominicana que tenemos madurez desde la oposición. Empezarle a presentar a la sociedad dominicana como oposición política la positividad del proceso electoral pasado. ¿Cuál fue la positividad del proceso electoral pasado? Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana tenía profundas divisiones de las cuales salió la fuerza del pueblo. El oficialismo entendía y proyectaba que no había forma de generarse una especie de unión en la oposición política y nosotros vimos cómo nuestro presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, arreando y arreando, logró lo que parte de la sociedad y el oficialismo entero entendía que no se iba a gestar nunca, que era iniciar un proceso de unidad que diera al traste de que mínimamente la oposición jugara un papel protagónico en el proceso electoral. De que el día de hoy, si podemos como oposición contar como congresistas, o contar con congresistas propiamente dicho, tanto en la Cámara de Diputados y el Senado, que si tenemos en distintas demarcaciones algunos alcaldes, se debe al empantalonamiento de gente como el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y de otros actores del proceso que acudieron ante todo pronóstico a la sociedad, a la Organización de Estados Americanos, a pedir que se genere confianza en nuestro país. Nosotros como oposición política debemos venderle a la sociedad dominicana y proyectarle la posibilidad o la positividad de la realidad que vivimos. Vivimos una realidad marcada, vimos a un presidente de la República, Luis Abinader, y a un PRM que hicieron todo lo habido y por haber para generar
que en el país se iba a desarrollar más que una reelección, un referéndum aprobatorio del presidente de la República, que tenía como objetivos marcados obtener un 70% del electorado y ganar la plaza del Distrito Nacional. Y vimos que no se logró ninguno de sus dos objetivos. Ganaron la reelección, pasado el proceso electoral, vemos la realidad que está viviendo el Partido Revolucionario Moderno, que incluso ha llamado a que va a ser una especie de revisión y reflexión también en torno a la realidad del proceso electoral con el propósito de corregir esa serie de anomalías. Vemos un partido que pasó un proceso, observamos a un presidente que proyecta una cosa en público y ya vemos que está dando pasos con el propósito de que en el país se modifique la Constitución. Vemos a un partido oficialista que ya todo el que ostenta un cargo en el gobierno entiende desde ahora que es presidencialista. Vemos a un partido político que no ha podido generar los cambios profundos que necesita la sociedad dominicana, a donde vemos que la inseguridad ciudadana aflora en todo el pueblo dominicano. Aquí no hay espacio a donde la gente de a pie, el dominicano que trabaja, el dominicano que sale en el día a día a buscarse el moro dignamente, se sienta cómodo, se sienta confiable, porque sea en un banco, sea en un hospital, sea en un establecimiento público, sea en la calle de día, los dominicanos están cayendo abatidos porque delincuentes salen a la calle a ultrajarlos y nosotros no vemos una sola política efectiva desde el gobierno con el propósito de contrarrestar esta situación. Vemos cómo la inflación cada día más está arropando el poder adquisitivo del pueblo dominicano, a donde la canasta básica familiar de nuestro país aumenta de manera catastrófica cada día. Usted va hoy al mercado, a un colmado, a un supermercado, y usted puede observar cómo un producto que hoy cuesta 5 pesos, mañana cuesta 10, el que cuesta 20, mañana cuesta 40, palpable nosotros mismos que fuimos a propósito de este comentario que estamos haciendo el día de hoy, ayer, a un supermercado y un producto que el mes pasado costaba 600 pesos, tuvimos que dar, la esposa mía y quien les habla, 850 pesos. Esa es la realidad del pueblo dominicano. Vemos cómo el oficialismo derrocha dinero por un lado y le establece al pueblo dominicano que no hay condiciones de seguir si no se desarrolla una reforma fiscal en el país, si no se lleva a cabo. Ya vemos los diversos actores observando, porque para nadie es un secreto que una reforma fiscal conlleva más impuestos y, como conocemos la realidad de nuestro país, más impuestos para el de abajo, para el que trabaja, para el dominicano de a pie. Nos vamos a una pausa y en breve retornamos con este tu espacio, Tribuna Democrática, la voz oficial del PRD. El Partido Revolucionario, el Partido del Pueblo. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por 2 Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes.
Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. El Partido Revolucionario. El Partido del Pueblo. Seguimos con este tu espacio, Tribuna Democrática, la voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano. A propósito de la conmemoración del Día de Corpus Christi que desarrolla la Iglesia, un día festivo en nuestro país y en diversos países del mundo católico. La Iglesia Católica aprovechó el espacio para hacer una serie de pronunciamientos que nosotros entendemos que necesariamente deben llamar la atención de las autoridades y de la sociedad dominicana en sentido general. Nosotros ver a las autoridades eclesiásticas externando una serie de males por la cual está pasando el pueblo dominicano y sobre todo ese llamado puntual que generó la Iglesia Católica en torno a que históricamente, tenemos que decirlo, las riquezas de nuestro país en el momento de impactan necesariamente a un mínimo de la población. El distinguido Monseñor Amable Durán Tineo, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, fue claro en su pronunciamiento al decir que ese desarrollo económico que históricamente se ha vendido y que en los últimos tiempos ha querido proyectar también este gobierno, cuando tú lo mides, solamente impacta a un 10% de la población. Habló de la corrupción administrativa, cómo la corrupción permea y ha seguido permeando a pesar de que nos quieren vender una serie de pulcritudes y que se está viviendo en estos momentos el gobierno del llamado cambio, que en la práctica no es la realidad porque no hemos visto una sola acción profunda que la gente pueda
determinar que ha habido un cambio en la sociedad dominicana de manera real, puso el dedo en la llaga de el por qué la abstención en el pueblo dominicano. Observar que cerca de 45 dominicanos de cada 100 aptos para votar prefirió no ir a las urnas. Otros lo manifestaba puntualmente, que lo ha establecido la oposición y lo vino enarbolando desde el primer momento, como desde el partido oficialista se indujo a que mucha gente no vaya a votar, en muchos de los casos jugando con la miseria del pueblo dominicano, comprándole sus cédulas, en otro utilizando aparatos estratégicos, utilizando estratagemas políticas, proyectando a través de la inversión de cerca de 10.000 millones de pesos del aparato gubernamental, de que se iba a ganar de manera aplastante para que el dominicano que tuviera otra preferencia diferente al oficialista terminara diciendo, no, mejor, como se va a ganar de manera aplastante, yo no voy a votar mi voto, y otra serie de acciones y estratagemas que se llevaron a cabo desde el gobierno con este propósito. Ese llamado de la iglesia nosotros como oposición debemos tomarlo muy en cuenta. Y sobre todo que establece la iglesia que si no hay condiciones para seguir accionando de manera gubernamental sin desarrollar una reforma fiscal, que se desarrolle dicha reforma, pero que no perjudique, como se ha hecho siempre, a los más desposeídos. Nosotros como oposición debemos estar ojo visor y debemos generar las condiciones, tal y como hemos planteado en los comentarios que antecedieron a esta pausa que realizamos, de que como oposición nosotros debemos ponernos de lado del sentir de la historia dominicana y ponernos de lado del pueblo dominicano y mostrarle madurez y establecer los parámetros de cómo en el país se ganó una reelección y ver cómo históricamente en un momento determinado, como sucedió en el 2002, que el pueblo le entregó a Hipólito Mejía todos los poderes del Estado y ya en el 2004 lo estaba sacando del poder y en el 2006 le estaba entregando los mismos poderes del Estado que le entregó a Hipólito Mejía en el 2002, se lo estaba entregando al Partido de la Liberación Dominicana. Y ver cómo en el 2006 el Partido de la Liberación Dominicana ganaba unas elecciones de manera aplastante y ya en el 2020 el pueblo lo estaba despojando del poder y entregándoselo al Partido Revolucionario Moderno. Ver en qué condiciones el Partido Revolucionario Moderno retuvo el poder y ver la coyuntura futura que nosotros como oposición tenemos si mostramos madurez política y no nos montamos en el caballo que nos quieren montar mucho como oposición. De que rueden cabezas, de que hay que crear las condiciones de presentarles otros actores, de que hay que crear las condiciones de desbaratar todo lo que se hizo. Nosotros entendemos que como oposición, nosotros lo que debemos es entender la realidad del momento. Y nosotros, en el caso del Partido Revolucionario Dominicano, reflexionar en torno al papel que jugamos, al papel que debemos jugar hacia futuro y qué discurso y qué integración y qué acción debemos asumir para conectar con el pueblo dominicano y proyectar la fortaleza de nuestra organización política al pueblo dominicano. Nos enfrascamos en unificar la oposición y lo que se logró fue producto de lo que hicimos. Si contamos con congresistas
como oposición fue producto de lo que hicimos. Si contamos con espacios municipales en algunos lugares del país, fue producto de lo que hicimos como oposición y de lo que hizo nuestro presidente y líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que se enfrascó a unificar la oposición. A pesar de toda la embestida que recibimos del oficialismo queriendo deslegitimar al PRD, seguimos siendo la cuarta fuerza política. Como oposición política, como partido político, ocupamos la posición número 4 en la boleta electoral. PRM, Fuerza del Pueblo, PLD y Partido Revolucionario Dominicano. Mostrarle al pueblo dominicano que el hacho del PRD sigue prendido. Empezar a reestructurarnos en cada uno de los municipios y distritos municipales de nuestro país. Presentarle a la sociedad dominicana que sí podemos y que estamos en disposición de jugar el papel que históricamente siempre ha desarrollado y ha desempeñado el Partido Revolucionario Dominicano. Empezar a integrar a todos esos dominicanos que quieren hacer un trabajo por su país. Empezar a integrar a todos esos dominicanos que le establecen al oficialismo que no es verdad que en el país vivimos en Alicia y el país de las maravillas como nos quiere vender el oficialismo. Empezar a darle a entender al pueblo dominicano que el PRD está ahí, que el PRD está insertándose, que el PRD está en disposición de jugar un papel preponderante de cara al proceso electoral del 2028. Nos vemos en otra entrega más de este tu espacio, Tribuna Democrática, la voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano. El Partido Revolucionario, el Partido del Pueblo.